Nada que celebrar por Navidad en Gaza. Al menos 78 palestinos murieron por los bombardeos israelíes durante la Nochebuena, según el Ministerio de Salud controlado por Hamás. El ejército israelí confirma que los combates se desarrollan en toda la franja, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu visita soldados en Gaza y asegura que la guerra será larga. Estos son nuestros titulares. Arrancamos. Netanyahu anunció durante una visita a las tropas israelíes en el norte de Gaza que intensificará los combates en los próximos días como medida de presión, dijo, para poder liberar a los rehenes. Según el grupo islamista Hamás, en las últimas 24 horas 250 palestinos han muerto por los ataques del ejército israelí. Y más Navidad y más guerra. En Ucrania se celebra la Navidad este 25 de diciembre por primera vez en 100 años. El cambio forma parte de los esfuerzos de Kiev por acercarse a Europa, distanciándose aún más de las tradiciones rusas. Y aquí en Alemania el presidente pronuncia su tradicional discurso de Navidad. Frank-Walter Steinmeier hace un llamamiento a los alemanes para que no den la espalda a la democracia y no renuncien a la paz. Bienvenidos, esto es DW Noticias desde Berlín. Soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. Apenas unos días después de que Estados Unidos pidiera a Israel que redujera la intensidad de sus ataques, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo este lunes que la ofensiva en toda Gaza no hará más que intensificarse. En plena Nochebuena, un bombardeo dejó al menos 70 muertos en el campo de refugiados de Al-Maghazi, según informó el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por la milicia islamista de Hamás. De esta manera, la cifra de muertos en el enclave palestino supera las 20.600 desde el 7 de octubre, la mayoría de ellos mujeres y niños. Les advierto que el siguiente reportaje contiene imágenes que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Así se vivió la Navidad en el centro de Gaza. Este hombre dice que hizo todo lo posible por su hijo, pero al final no pudo salvarlo. En su desesperación pide que lo entierren con él. Los palestinos lloran a las decenas de víctimas que perdieron la vida en el campo de refugiados de Al-Maghazi, tras una de las noches más mortíferas en la franja. He perdido a toda mi familia, mis 5 hermanos murieron, ni siquiera me dejaron a un hermano, ni a uno solo. Mientras Israel intensifica sus ataques, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, afirma que el número de muertos palestinos ya supera los 20.000. Esta fase de la ofensiva es también una de las más mortíferas para las tropas israelíes, lo que está aumentando la presión sobre su gobierno. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó a soldados en Gaza, donde aseguró que la ofensiva continuará hasta alcanzar la victoria. Ante el Parlamento, Netanyahu prometió rescatar a los rehenes, aunque insistió en que se necesita más tiempo. Un día antes, el ejército había informado sobre el hallazgo de 5 rehenes israelíes muertos en un túnel de Hamás. No podremos liberar a todos los rehenes sin presión militar. Presión militar, presión operativa y presión política. Por eso lo que no haremos será dejar de combatir. Pero también la presión sobre Netanyahu aumenta. Las familias de los rehenes interrumpieron su discurso coreando la palabra ahora. Ya llevan 80 días esperando la liberación de sus seres queridos. Mientras tanto, en Gaza, una misión liderada por la Organización Mundial de la Salud visitó este fin de semana el hospital de Al-Shifa, el más grande del territorio palestino. Allí pudieron entregar 19.000 litros de combustible, pero advirtieron también de que en las condiciones que está, con un equipo de 5 o 6 médicos voluntarios y enfermeros, el hospital apenas puede proporcionar los primeros auxilios, los más básicos. En entrevista con DW, un alto funcionario de la OMS con conocimiento directo sobre la dramática situación en Al-Shifa cuenta sus impresiones. Caos y miseria absolutos. Y el mayor reto es que el hospital ha sido atacado directamente. Cuando estuve allí hace 2 días, me dijeron que había 50.000 desplazados viviendo en el complejo del hospital. Recorrí la planta de cirugía. Subimos y bajamos escaleras.
Y vimos gente por todas partes, viviendo en las mismas escaleras y en los quirófanos. Todo el edificio está ocupado porque la gente lo considera uno de los pocos lugares seguros. En estos momentos no hay ningún lugar seguro en Gaza, pero el hospital es visto como una de las opciones más seguras. Y este lunes, desde el Vaticano, el Papa Francisco instó a poner fin a las guerras, tanto en Gaza como en Ucrania. Durante su tradicional discurso navideño, el líder de la Iglesia Católica aprovechó para hacer un llamamiento a la paz. También arremetió contra la industria armamentística, de la que dijo que alimentaba los conflictos en todo el mundo. El Papa Francisco lamentó los conflictos armados existentes en todo el mundo e hizo llamados por la paz en Ucrania y por un cese el fuego entre Hamás e Israel. Que no continúe la exacerbación de la violencia y el odio, y que se resuelva la cuestión palestina. El Papa ya había condenado esta Nochebuena durante la Misa del Gallo el sinsentido de la guerra, calificándola de contraria al mensaje de paz de la Navidad. En su discurso de este lunes condenó además los gastos en armamento, argumentando que los pobres necesitan desesperadamente ese dinero. Finalmente pronunció la bendición Urbi et Orbi. Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Un apasionado llamado a la paz en el día de Navidad. Y por primera vez en 100 años, Ucrania celebra la Navidad un 25 de diciembre. Tradicionalmente los ucranianos la celebraban el 7 de enero siguiendo el calendario juliano de la Iglesia Ortodoxa rusa. Con esta decisión, Kiev pretende distanciarse de las tradiciones de Moscú como parte de sus esfuerzos para acercarse a la cultura europea. Los creyentes acudieron en masa a celebrar el nuevo día de Navidad en la Catedral de Santa Sofía de Kiev. Entre los asistentes hubo un amplio apoyo a la nueva fecha. Esto es lo correcto, en mi opinión. El mundo civilizado, toda Europa, hace lo mismo. No quiero que se me asocie con el país agresor y celebrarlo como ellos lo hacen. Estamos con Europa, el mundo civilizado, y Dios está con nosotros. Creo que cambiar la fecha oficial de la Navidad es muy importante. El país debe distanciarse de Rusia y sus festividades. El presidente de Ucrania pronunció su segundo discurso de Navidad desde la invasión rusa, enviando un mensaje de esperanza y expresando su deseo de alejarse de Rusia y acercarse a Europa. Hoy los ucranianos estamos juntos y celebramos juntos la Navidad. En la misma fecha, como una gran familia, como una nación, como un país unido. Nuestra oración común, la oración de un pueblo, será más fuerte que nunca y unirá millones de voces, más que nunca antes. Y resonará sin una diferencia de 2 semanas. Resonará junto con Europa y el mundo. El día de Navidad en Ucrania vio caer también otra tradición, ya que muchos servicios religiosos se celebraron en ucraniano en lugar de ruso. Sobre el paradero de Alexei Navalny, el portavoz del líder opositor ruso confirmó que lograron localizarlo en una remota prisión en el Ártico ruso, donde fue trasladado por las autoridades rusas. Su abogado lo visitó y al parecer se encuentra bien. Navalny, activista anticorrupción y enemigo jurado del presidente Vladimir Putin, purga una pena de 19 años de cárcel. Según el veredicto por extremismo pronunciado en su contra, tiene que cumplir su pena en una colonia de régimen especial donde las condiciones son más duras. A principios de diciembre, Navalny, que lleva casi 3 años en prisión, pidió desde la cárcel votar contra Putin en las elecciones del 17 de marzo de 2024. Seguimos ahora con un resumen de noticias internacionales. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha anunciado la toma de Marinka, una ciudad situada en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania. Vladimir Putin se congratuló de la toma del enclave estratégico y de que su ejército aleje a las tropas ucranianas de esa región. Por su parte, Ucrania ha informado que es incorrecto afirmar que la localidad esté totalmente bajo control ruso.
Más de 10.000 migrantes continúan avanzando hacia la frontera con Estados Unidos por segundo día consecutivo. La caravana partió este domingo desde Tapachula, en el sur de México. Marchan para ejercer presión a los gobiernos de México y Estados Unidos a pocos días de que una delegación de Washington visite México para acordar nuevas medidas en materia migratoria. Y aquí en Alemania, el presidente federal Frank-Walter Steinmeier pronunció su tradicional discurso navideño por televisión. Steinmeier hizo un llamado a los alemanes para que mantengan la esperanza de un mundo en paz. También instó a la población a no dar la espalda a la democracia frente al creciente apoyo al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. 2023 fue un año en el que muchos prefirieron prescindir de las noticias, así lo expresó Steinmeier en su discurso navideño. Para más de uno, las crisis mundiales han sido motivos de tristeza. El presidente alemán tan solo mencionó brevemente la guerra de Rusia en Ucrania, que ya va por su segundo invierno, y la guerra en Medio Oriente entre Israel y Hamás. Este año también nos deja muchas preguntas sin respuesta en nuestro país. Algunos miran con escepticismo al gobierno, a la política. Otros están preocupados por el futuro. Todos anhelamos un mundo más pacífico. Yo también lo deseo y creo que nunca deberíamos renunciar a eso. La población quiere respuestas claras a los problemas mundiales, agregó Steinmeier, y es justo esperar que los políticos las ofrezcan. Entre líneas, el presidente dejó clara su preocupación por las amenazas a la democracia. Posiblemente se refiere al continuo ascenso de los populistas de extrema derecha en las encuestas. Algunos se apartan, otros se quejan de todo y de todos. Pero cuando la democracia enfrenta desafíos, hay mejores consejeros que la ira y el desprecio. Mejores consejeros que quienes actúan como si siempre hubiera respuestas sencillas a las preguntas sobre el futuro. Steinmeier agradeció a aquellos que ayudan a sus comunidades y destacó la importancia de trabajar juntos. También señaló que los alemanes tienen motivos de sobra para confiar en el futuro. El próximo año celebramos el 75 aniversario de nuestra democracia. Nuestra Constitución cumple 75 años. Y durante 34 años ha estado vigente nuestro país reunificado. Esto es motivo de celebración para todos nosotros. No hay necesidad de esconderse del mundo. Ese fue el eje central de su mensaje de Navidad. Probablemente la población alemana necesitará esa actitud de resiliencia en los próximos meses. Un discurso de vocación conciliadora, por momentos casi inspiracional, pero para muchos descafeinado, teniendo en cuenta el momento político que atraviesa el país y la coyuntura internacional. A diferencia de otras ocasiones, el presidente Steinmeier ha evitado, por ejemplo, hablar explícitamente de los peligros que trae el auge de la ultraderecha, y eso en un momento en el que la fuerza ultra Alternativa para Alemania es ya segunda en las encuestas y vive un imparable ascenso, solo comparable a la constante caída de la popularidad de los partidos de gobierno. Quizá por eso sí, Steinmeier pide a sus ciudadanos que no pierdan la fe en la democracia, pidiéndoles así de manera indirecta también que no opten por las opciones más extremistas. También notoria la forma en la que se ha referido Steinmeier a la coyuntura internacional, en concreto al conflicto de Ucrania y sobre todo de Gaza. En este punto el presidente se ha referido a los horrores cometidos por Hamás, también la situación de las víctimas del conflicto en Oriente Medio, evitando también específicamente decir la palabra Palestina o incluso Israel, en un discurso en el que se esperaba, o era de esperar por lo menos, que en un año como este volviese a reiterar el compromiso de Alemania con el derecho a existir de Israel. Notoras ausencias, al menos en la forma de referirse a los temas, por eso finalmente quizá podemos hablar de un mensaje navideño que está cargado de imágenes, cargado de peticiones a la población para que aguante, para que tenga coraje, pero al que le faltan quizá los motivos más allá de los buenos deseos. Y nos despedimos con una postal más amable de la realidad. Hablamos de la espectacular instalación invernal en el noreste de China, concretamente en la provincia de Jilin. 500 muñecos de nieve prácticamente idénticos han sido dispuestos para adornar una estación de montaña. Es el 8º año consecutivo que se lleva a cabo esta entrañable acción.
Con estas imágenes nos despedimos, pero volvemos en un minuto, mi compañero Paco Furió, con lo más importante que está ocurriendo en el tema económico.